Y para esta oportunidad nos acompaña un compañero que desde sus inicios estudiantiles fue dirigente de la FUPI, de los años universitarios, después del movimiento estudiantil puertorriqueño, donde tuvo la oportunidad de viajar a distintos sitios internacionalmente. Se allegó a Chile y tuvo la oportunidad de conocer a Salvador Allende, el presidente asesinado o autoasesinado, como sea. Todavía hay muchos diferentes sobre eso, en el golpe de Estado del 73, auspiciado por los Estados Unidos. También tuvo la oportunidad de allegarse a Cuba y compartir con el eterno comandante Fidel Castro, y sobre todo a nivel aquí en Puerto Rico, pues discípulo, admirador y compañero de gestiones del compañero fenecido don Juan Maribraz, para el cual me gustaría que le diéramos un aplauso. Y a ese excelente abogado, litigante y sobre todo incursionó también en el área de historia, porque me dice recientemente completó una maestría en ese ámbito que yo no pude hacer. Así que le vamos a dar las felicidades y que recibamos con un fuerte aplauso al compañero, al licenciado Rafael Anglada, que nos va a hablar sobre la independencia internacional en Puerto Rico. Por aquí, Rafi, bienvenido. Rafi, ¿prefieres sentarte aquí y...? Sí, vamos a sentarte con una sillita y sacamos el micrófono. Vente. Ayúdame acá. Vente aquí. Este aquí. Sí, con el micrófono, claro. Sí, porque imagínate. Gracias. Bueno, mucho gusto a los que no conocía y un abrazo a los que he conocido por décadas. El compañero Efraín, el compañero Edwin y otros compañeros. Venir a Naranjito para mí es interesante porque la vez anterior que vine fue en el año 70. Vinimos una serie de fupistas porque pretendíamos organizar la FEPI en la escuela superior. Ese día Milagro no estaba conmigo en el carro, pero habían otras compañeras fupistas. Yo por lo menos me metí de frente a un camión, que todavía me acuerdo, y estoy vivo de milagro. El único detalle es que yo venía bajando y el camión venía subiendo, y por ende estoy vivo. Una de las compañeras, Hilda, hermana de Ángel, se dio una rajadita en la parte de atrás de la oreja. Y por supuesto, lo otro que me convoca de sobremanera es el concepto del 30 de octubre. Sabemos lo que nuestra historia guió, a nuestros héroes, a nuestros mártires, a nuestros patriotas encarcelados. Me acabo de acordar hace unos minutos que hace exactamente 50 años, el 30 de octubre de 1973, piqueteábamos frente a la Casa Blanca
una manifestación de masas que habíamos acumulado de diferentes ciudades en el este de Estados Unidos. Y se puede interpretar que ese día, quien es mi compañera y este servidor, pues como que perfeccionamos lo que estaba pasando y todavía estamos juntos. O sea que hasta cierto punto, yo me acabo de acordar, Milagros la conoce, que hace exactamente 50 años, frente a Casablanca, por la libertad de nuestros héroes nacionalistas. Y quizás eso me da pie para engancharlo con el trabajo internacional del independentismo. El trabajo internacional del independentismo ha sido bien sacrificado, bien variado. Muchos héroes anónimos. Yo creo que Milagros dirige la diplomacia independentista en estos momentos, particularmente en Cuba y en Venezuela. Lo mismo yo decía de René Calle 13 en un momento dado, que se convirtió en un excelente diplomático de nuestra lucha por la independencia. Pero lo que quería no olvidarme es que el trabajo internacional se hace para lograr propósitos específicos. Y no hay logro más importante que la libertad de nuestros presos políticos puertorriqueños en las diferentes camadas que ha habido. Por ejemplo, la libertad de nuestros 5 héroes nacionalistas. Por supuesto, Lolita, Oscar, Rafaelito, Andrés, Irving. Se perfeccionó después de 5 años de trabajo secreto hacia un canje entre Cuba y los Estados Unidos. En el año 74, bueno, ya Fidel lo había dicho muchas veces. A Fidel le rajaron la cabeza en una ocasión, en una manifestación para conmutar la pena de muerte de Oscar Collazo. A él le rajaron la cabeza por aquí, por la parte superior derecha. La cicatriz estaba metida en el pelo. Y él se sentía muy orgulloso de esa cicatriz y nos las enseñó a una delegación puertorriqueña en diciembre del 75 en el Hotel Riviera en La Habana. Y después se lo dijo a Bárbara Walters y se lo dijo a Ignacio Ramonet. Y esa fue una generación que vivió admirando, enamorada de la lucha de nuestros héroes nacionalistas. Yo creo que todavía no se ha escrito el libro de cómo las cosas que se hacían eran bien parecidas. El ataque a la fortaleza, el ataque a Palacio Presidencial, el ataque a Radio Reloj, creo que se llamaba, en La Habana. Y usted nota cómo la lucha había empezado en Yara y en Lares y todavía no ha terminado. En el 74, los americanos empiezan con una campaña de que Cuba liberara a los presos, a todos los presos políticos cubanos. Y Cuba le dice, se pueden llevar a todos los que ustedes quieran, a todos, excepto van a haber 5 que tienen nombre y apellido. Hay 5 que se van a quedar en la retaguardia
hasta que se liberen aquellos 5. Esas negociaciones secretas, hasta donde yo he logrado buscar fuentes historiográficas, empezó en una reunión en Guadalajara, continuó en Nueva York, en un pasillo en el aeropuerto La Guardia, y así siguió progresando. Y en una ocasión, un subsecretario de Estado de los Estados Unidos, que se llamaba David Newsom, que tenía la particularidad que dirigía una oficina que era el vínculo del Departamento de Estado con la CIA, le dice a un emisario cubano recientemente fallecido, José Antonio Arbezú, le dice: el problema que tenemos es que esto salga a la luz pública. Y Arbezú, Alejandro, para sus amigos más íntimos, le dice: de nosotros no va a salir. No se preocupe que de nosotros no va a salir. 74. Y así las cosas, se hizo un trabajo internacional en Naciones Unidas. Esa era la machaca nuestra en Naciones Unidas. Y yo, que no estaba metido en ese potaje, sí era testigo de cuando le preguntaban a Juan o le preguntaban a algún otro portavoz del independentismo, le decían: Juan, ¿y cómo están las cosas con los 5 héroes? ¿Cómo está Lolita? Porque con Lolita había un detallito. Lolita resistía y se oponía al concepto de ser negociada por un agente de la CIA. Pero así las cosas, se siguió trabajando hasta que eventualmente acá se hacía el trabajo. Acá se empezó a lograr que cada gobernador, cada exgobernador, cada asamblea municipal, cada figura pública, cada iglesia, cada consejo de iglesia pidiera la libertad de nuestros héroes nacionalistas. Hasta que se logró en el 79 el canje realmente. Está documentado en un libro por el entonces embajador de Estados Unidos en La Habana. No tenía el rango públicamente no tenía rango de embajador, tenía rango de consejero, pero era embajador. Él dejó un libro escrito, él está vivo, Wayne Smith, en un primer libro que él escribe que se titula Cuba, Closest of Enemies. Y él va narrando algunas de las conversaciones hasta que llega el verano del 79, que paréntesis, estábamos una delegación del PSP de entonces en la 6ª cumbre de los países no alineados en La Habana. Y esa larga noche que se trabajó 24/7, en aquella época dejaron entrar a Cuba a una corresponsalía de Prensa Unida y a una corresponsalía de Prensa Unida y de Prensa Asociada, AP y UPI. Y de madrugada, a mí por lo menos, yo estaba en la parte de atrás del Palacio de las Convenciones, me había quedado dormido mientras los jefes de Estado seguían hablando. Esa es otra historia, otro cuento, otra anécdota. Esa cumbre no cesó de trabajar. Y alguien me despierta y me dice: Anglada, despiértate.
que mira, interceptamos los cables de APE y de UPI y el presidente Carter acaba de conmutar, de conmutar la pena carcelaria de los 4 héroes, porque Andresito había salido un poquito antes por razones humanitarias. Creo que el 4 de octubre del 77, si no estoy equivocado. Yo acabo de cotejar la fecha y la cita que está en una página del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Casa Blanca. Y entra, o sea, se intercepta la información de los cables en aquella época, los cables en papel de UPI y de APE. Yo estaba durmiendo en el Palacio de Convenciones, me despiertan y me dicen: Anglada, tú eres periodista, vete al teléfono público y llámate a Casablanca y confirma que esto es cierto. Y entonces, bueno, yo tuve que limpiarme las lagañas, por supuesto, y me meten en un teléfono público en el pasillo entre el Palacio de Convenciones y el Hotel Palco, y me facilitan una llamada a Casablanca con el inglés mío de entonces, del 79, dormido en una caseta de un teléfono público. Me atendieron en Casablanca y yo les dije: léanme el texto de la conmutación y yo lo voy a tomar al dictado, en el dictado mío de entonces. Y cuando se confirma, entonces ustedes, algunos van a recordar que los héroes fueron liberados y entonces fueron a San Francisco y a Chicago y a Nueva York. Hubo diversas rutas, ¿verdad?, de celebración, pero no llegaban a Puerto Rico. Y otro amigo cubano de la independencia de Puerto Rico, el comandante Manuel Piñeiro, dice: no los vamos a liberar hasta que los 5 héroes lleguen a San Juan, para que aterricen en el aeropuerto. Y así las cosas, hubo un huracán que por poco arranca el Caribe completo, porque aquel huracán tuvo la peculiaridad que entró a Cuba 2 veces, entró, salió y volvió a entrar. Varios jefes de Estado fueron liberados con tanquetas anfibias, porque se habían construido, habían habido unos vicios de construcción en algunas de las casas de protocolo, y aquello parecía un lago, y jefes de Estado que fueron rescatados con tanques anfibios. Así las cosas, los héroes llegan a San Juan. Ahora regreso al embajador americano en La Habana, él narra que él decía: a mí no me han llamado, ya Carter emitió la conmutación, ¿será que los cubanos nos van a coger de tontos? Pero el mismo embajador decía: no, ellos tienen palabras. Había sido una negociación predicada en la palabra. La palabra. Y esa mañana del 12 de septiembre o el 11 de septiembre, un ayudante personal del comandante Fidel Castro, de nombre José Luis Padrón, si no recuerdo mal, llama al embajador y le dice: embajador, a la 1 de la tarde, they are all yours. Venga a recogerlos a tal esquina, a tal sitio, they are all yours. Dale por ir para abajo. Paréntesis: de los 5 canjeados, había uno que era puertorriqueño y había sido agente de la CIA.
tenemos los nombres, las edades, los delitos, las penas carcelarias, etc. Pero eso se lo digo para darles un ejemplo de que el trabajo internacional se hace con unos propósitos. Puede ser la libertad de nuestros héroes, puede ser el recaudo de la solidaridad, pero ese trabajo ha tomado mucho esfuerzo. Ese trabajo, por lo menos del 45 en adelante, hay evidencia de que Julio Pinto Gandía, del Partido Nacionalista de Puerto Rico, llegó hasta San Francisco, hasta la fundación de Naciones Unidas. El PIB había designado 2 delegaciones, una a San Francisco y una a Washington, por otra cosa que estaba pasando en Washington. Yo no pude encontrar evidencia de que la delegación Pipiola hubiera llegado a San Francisco, pero de todas maneras el trabajo pues se hizo. Puerto Rico quedó inscrito en la llamada lista de territorio. Después, cada potencia colonial, Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, hicieron lo posible para sacar de la lista de territorio, vamos a decir, a su colonia preferida. Ejemplo, Inglaterra sacó a Malta, Francia le dio el equivalente de la estadidad a Martinica y Guadalupe, o sea, lo que se llama hacer los departamentos franceses, con la anuencia de los comunistas franceses, paréntesis, y de Aimé Césaire, que es un gigante del anticolonialismo, pero eso lo ponemos en un lado. Y así las cosas, Inglaterra, Francia, Holanda empezó a inventar con Aruba, Curazao y Bonaire, y cada potencia informaba que tal territorio había advenido al gobierno propio y que por ende de hoy en adelante se salía de la lista. La comunidad internacional empezó a darse cuenta de que había trampas, y cuando Estados Unidos se mueve con Puerto Rico, uno hace un estudio del texto de todo lo que pasó en el 53. Estados Unidos quería meramente informar. Te informo que Puerto Rico no es colonia de hoy en adelante. La comunidad internacional le dijo, mira, tú tienes la mayoría aquí, esto es tuyo, tú te perteneces, pero es la Asamblea General quien debe decidirlo. Y ahí se da un debate bien fuerte, pero a lo que yo quiero llegar es que hubo 2 delegaciones en el 53. La del PIB, dirigida por don Gilberto Concepción de Gracia, y la del nacionalismo, dirigida por Julio Pinto Gandía, y los jóvenes nacionalistas que ayudaban en el cabildeo. Uno de ellos se llamaba Rafael Cancel Miranda. Esa conversación yo no tuve la sagacidad de explotarla. De las veces que Rafaelito me decía, Naciones Unidas, yo iba allí, pero yo nunca me concentré en, vamos a decir, en interrogarlo, que me contara cómo había sido eso. Paréntesis, esa batalla del 53 está reflejada ahora en el mamotreto, en el libraco de 100 libras que acaba de sacar la Interamericana, dedicada a don Gilberto. Ellos primero escribieron 20 libros dedicados a populares,
y entonces le dedicaron un libro a don Gilberto. Yo tuve el honor de escribir ese capítulo, y de las cosas que encontré es que yo sabía que don Gilberto de todas las noches le escribía a su nueva esposa. Le escribía una carta: mira, hoy vimos al argentino, hoy vimos al polaco, el mexicano nos dijo esto, nos dijo lo otro. Yo sabía de la existencia de esas cartas porque me lo había dicho Carmiña Gautier Mayoral, la mamá de Eduardo Batia. Ella me dijo, hay unas cartas que don Gilberto escribía cada noche a su esposa, no a Abigail Díaz, sino no a Ada Suárez, sino a Abigail Díaz. Esas cartas fueron recuperadas, siempre se mantuvieron en buenas manos. Pasaron de la hija de Abigail, doña Cordelia González, pasaron a Cordelia González, la actriz, y eventualmente terminaron en los archivos del PIB. Ese archivo es interesantísimo porque la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, una de las mujeres más impactantes del siglo XX, la hermana de Nehru, la señora Pandit, ella era la diplomática de los independentistas de la India. Ella era la presidenta de la Asamblea y ella recibió privadamente en la presidencia a don Gilberto Concepción de Gracia. Esa delegación estuvo integrada por don Gilberto, por Gabriel Vicente Maura y por Vicente Hegel Polanco. Don Gilberto llamaba a un chamaquito que estudiaba en Washington, un chamaquito, un pipiolo jovencito, que se llamaba Juan Maribra, y le decía, Johnny, vente para Nueva York en los fines de semana para que me ayudes con la maquinilla. Y Juan siempre destacó eso con mucho orgullo y con mucho honor, porque poniendo a un lado discrepancias político-partidarias y contrario a lo que se dijo por muchos años, Juan siempre fue un gran admirador de don Gilberto Concepción de Gracia. Cuando salíamos de Naciones Unidas, del edificio de Naciones Unidas, ya en la década del 70, 74, 75, me decían, esto aquí ahora es pan comido, el equivalente. No era pan comido cuando tiraban a don Gilberto contra la nieve los policías de Naciones Unidas. Lo tiraban contra las amapolas allí, contra la vegetación. O sea que Juan siempre fue bien admirador de don Gilberto, contrario a lo que se dijo después. Eso se ha corregido bastante, se ha corregido mucho, gracias a Dios. Pero ahí fue que Juan aprendió la importancia del trabajo internacional. Pasan unos años y a partir del 60 se da un congreso en Maracay, en Venezuela, paréntesis, organizado por la CIA. Pero en ese congreso van dos delegaciones puertorriqueñas, una popular colonialista y una delegación unitaria independentista. Y igual van dos delegaciones cubanas. Una delegación de la reacción ya depuesta del poder, ¿verdad? Vamos a decir, en el exilio, en el preexilio, porque todavía el exilio propiamente no se había perfeccionado, y una delegación del nuevo gobierno revolucionario de Cuba. Y ahí es que se da la narrativa de Juan, que dice, yo vi un flaquito
flaco, jovencito, caminando, que no lo dejaban entrar, que a él tampoco lo dejaban entrar. Ese jovencito flaquito era Ricardo Alarcón de Quesada. Y ese día comenzó una amistad que fue para toda la vida. Por supuesto, Ricardo ya tenía credenciales. Ricardo había sido combatiente clandestino en el llano, en La Habana. Miembro de una célula del 26 de julio que tenía un nombre bien unitario: Acción y Sabotaje. Ese era el nombre del colectivo al cual había pertenecido ese flaquito, muerto de hambre. Paréntesis, varios compañeros de él fueron torturados y asesinados. Hay un documento precioso, triste, donde él le dedica un artículo a su jefe operativo, que se llamó Gerardo Fontán, me falta el apellido paterno, que era un obrero portuario que no tenía educación. Y Ricardo le dedica unas palabras, dice: el más valiente, el más íntegro. Y otro compañero que tuvo, de nombre José Garcerán de Valls, que era hijo de un juez, un blanquito oriental, también fue torturado. Cuando yo digo torturado, es que aparecían los pedazos en la calle 5 o 6 meses antes del triunfo revolucionario. Bueno, pues así las cosas. Ricardo había sido presidente del Comité de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico en la Universidad de La Habana. Comité del cual, antes que Ricardo ser presidente, había sido presidente Fidel Castro, en sus años estudiantes, por supuesto, de una federación estudiantil universitaria fundada en el 1933 por Julio Antonio Mella. Ricardo siempre me insistió que las dos elecciones principales que se daban en la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba eran la presidencia de la Federación de la FEU y la presidencia del Comité de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico. Así las cosas, se hace un trabajo, se aprueba la 1514, que fue otra batalla diplomática que se logra en el año 50. Ahí entra a colación un héroe relativamente anónimo de por aquí cerca de Corozal, que es don Emilio Delgado. Eso merecería otra charla, otra noche, y hablar de él en varios tiempos, porque era un poeta. Además fue un combatiente internacionalista en la Guerra Civil Española, fue corresponsal de TAS en Naciones Unidas, y se le atribuye a la sabiduría de don Emilio Delgado haber persuadido en Nueva York nada menos que a Nikita Khrushchev de que, mire, primer ministro, ¿por qué usted no incluye ahí Puerto Rico? Ahí donde dice Tanganica y donde dice Azania y donde dice Angola, incluir Puerto Rico. Y ese documento, ese memorial, es la semilla de lo que eventualmente se aprobaría como la resolución 1514, Romanos 15, de 14 de diciembre de 1960. Y posteriormente, en un otro memorial correspondiente de la Unión Soviética,
es que se aprueba el que se establezca el Comité Especial de Descolonización. O sea, el Comité del 24, primero se llamó comité, primero no existía comité. Habían diferentes comités, pero ninguno de ellos de descolonización. Había uno que era para la información de los territorios. Pero se crea el comité de los 17 y al otro año el comité de los 24. Se quedó de 24 por un montón de tiempo porque se creía que ese número era como un número mágico. Era como el grupo de 77, que ya no son 77, ya son como 140 o lo que sea. Ahora realmente es un comité de 29 gracias a nuestros hermanos del Caribe Oriental. Porque si no, no habría comité de 24. Estoy dando un salto de pértiga, pero para el 90 y pico, para cuando empezó un mundo, cuando ya no existían dos campos, sino uno, en Estados Unidos, de lo primero que se habló fue de eliminar el comité de 24. Esa batalla también la ganaron. Bueno, a Puerto Rico, al independentismo, estoy dando saltos peligrosos. A Puerto Rico le tomó una década que nos escucharan en el comité de 24. Esa década fueron trabajos, incluso trabajo polémico, porque no todo el mundo creía exactamente lo mismo. Y fue bien trabajoso hasta que hay un documento que acabo de encontrar gracias a la Fundación Juan Maribrá, al finado compañero Félix Ojeda Reyes y al nuevo sitio cibernético que les invito a todos a que lo abran y lo apoyen, que es el sitio cibernético coabey.org, que le mencionaron a Gabriel ahorita. ¿Quién es el que me mencionó a Gabriel? Gaby. Pues Gaby es fundador de Coabey y su colega Guillermo Morejón, pues con mucho gusto lo podemos invitar, ¿verdad?, para que hable de la recuperación de toda la documentación independentista, la más diversa. Bueno, así que esa primera década fue de mucho trabajo. Pues ese documento que acaba de caer en mis manos, gracias a Coabey, a Guillermo Morejón, gracias a la Fundación Juan Maribrá, Félix Ojeda, Guillermo Morejón, Coabey, hasta mis manos. Hay una reunión donde el hermano de Camilo Cienfuegos y un joven diplomático que no tenía ninguna fama, de nombre Ricardo Alarcón, se reúne con un delegado del MPI, Narciso Rabel Martínez, en el año 65, en La Habana, y le dice: Narciso, mira, hemos hecho un estudio en Naciones Unidas, tenemos 3 votos, 3. Nuestra opinión es que con 3 votos no hacemos nada, pero la decisión es la decisión, y cuando decían decisión miraban para arriba, y para arriba era Fidel Castro. Esa era la definición de para arriba, cuando ponían el dedo para arriba o algo parecido. La decisión es lo que ustedes digan. Tenemos 3 votos, pero vamos a hacer lo que ustedes digan. Y fíjense, Rabel tenía la línea correcta, le dice: vamos por encima. La respuesta es sí. Y lo consulta a San Juan, y la respuesta de San Juan por escrito es: contestaste lo correcto. Vamos por encima.
Y entonces el vamos por encima era que a la otra semana se mudaba de La Habana a Nueva York un flaquito que se llamaba Ricardo Areco, que tenía la edad de Ricardo en ese momento eran 27 años, probablemente no cumplidos. El diplomático, el embajador acreditado en ese momento más joven en la historia de Naciones Unidas. Incluso él empezó a hablar de Puerto Rico un año antes de ser acreditado por el secretario general de Naciones Unidas, UTA. UTA era de Burma, de lo que ahora es Myanmar. Y se portó muy bien con Cuba siempre. Ellos tenían comunicación. Ese trabajo, como yo ya les he dicho, tomó una década hasta que finalmente hubo unos cambios, como diríamos, unos cambios de lanzamiento. Estados Unidos y Reino Unido deciden que se quieren ir del comité porque están perdiendo todas las batallas, y así está por escrito. Lo tengo por escrito, por ellos mismos, por ellos. Tengo un documento de uno de los embajadores de apellido Dickinson que dice: esto es coger fuerte, vámonos de aquí. Se va a Estados Unidos, se va a Inglaterra, y ocurre otra cosa. Surge un nuevo presidente al Comité de 24, que era otro jovencito, por no decir muerto del hambre, que venía de Tanganica. Tanganica es un pedazo de lo que hoy se llama Tanzania. Tanganica con Zanzíbar es igual a Tanzania. Ese joven había sido embajador de Tanganica en Cuba a cargo de los estudiantes zanzibareños que estaban en Cuba estudiando diferentes ramas de la sabiduría y destreza importantes para hacer la independencia de cualquier pueblo. Y paréntesis, casado con una cubana, Salim Ahmed Salim. Salim adviene a la presidencia del comité. Entonces el juego era distinto. La petición para que pudiéramos hablar el PSP y el PIB, uno detrás del otro, o sea, un día hoy, un día uno, al otro día el otro, lo hizo la Unidad Popular de Chile por instrucciones expresas de Salvador Allende. Y ese es otro cuento, porque primero se va a Chile a persuadir a Allende. Allende era un enamorado de Puerto Rico, y su canciller, que era un hombre de izquierda, Clodomiro Almeida, le dice: presidente, ¿cuántas peleas con Estados Unidos usted quiere que tengamos a la vez? O sea, ¿cuánto fuerte podemos aguantar? ¿Y qué le contesta Allende a la delegación puertorriqueña? Le dice: métanse en los partidos de la Unidad Popular, métanse en los comités centrales de los partidos que componían la Unidad Popular, y por supuesto el MIR, que estaba fuera de la Unidad Popular, pero nos apoyaba. Y así se hizo. Y Allende ordenó que Chile regresara al Comité Especial de Descolonización. Y Chile fue el que pidió el turno para nosotros. Otro gobierno amigo, el de Saddam Hussein de Irak,
fue el que radicó el primer proyecto de resolución a favor de Puerto Rico. Cuba no era miembro del Comité de 24, Cuba estaba dirigiendo el operativo, pero no era miembro del Comité de 24, porque se interpretaba que, pues que no había, pero no me tocó. Son 24 y yo no soy parte de los 24. Eso se resolvió un año después. Es un cuento hasta gracioso, porque la Venezuela de Acción Democrática, no estaba Hugo Chávez por la pantalla, tenía gente que nos apoyaba, gente buena que nos apoyaba. Otros estaban enamorados de Luis Muñoz Marín, y en palabras de ellos, como nos dijo una vez el embajador a Juan Maribraz en mi presencia, le digo: mire Juan, mientras esté vivo Rómulo Betancourt y esté vivo Luis Muñoz Marín, no se puede hacer más nada. Y fueron palabras hasta cierto punto proféticas. Pero Venezuela, a nivel acá, a nivel de, como decíamos, a nivel semiclandestino, decidió que a Venezuela no le convenía estar en el comité especial, porque tenía muchos arreglos con Portugal y quedaba mal con los africanos, con las colonias portuguesas africanas. Y se decidió: yo Venezuela renuncio hoy y tú Cuba solicitas mañana. Hablado. Eso fue en octubre, noviembre del 74. Cuba estaba aislada del resto de América Latina. Había un grupo latinoamericano de embajadores, un GRULA de embajadores, de la cual estaba excluido Cuba como parte del operativo de la OEA, de la época de la crisis de octubre, etc. Y entonces Estados Unidos mueve a un argentino que es peor que ese Millet que va a salir ahora, que todavía me acuerdo de Carlos Ortiz de Rozas, bisnieto de un dictador de la historia fatídica de Argentina, de los militares, etc. Y convoca a nombre del grupo latinoamericano a escuchar, a recibir a Ricardo Alarcón para convencerlo de que retirara la candidatura, que se podían lograr unos acuerdos. Sacas la candidatura y terminas electo presidente de tal cosa y presidente de tal más cual cosa. Y yo estaba desde lejos, pero ese era mi trabajo. Yo estaba desde lejos mirándole la cara a Ricardo Alarcón. Ricardo Alarcón jamás estuvo más endiablado. Le digo: argentino, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Grula. ¿Grula de qué? El Grula donde Cuba no es miembro. ¿Qué es lo que ustedes? Yo no entiendo quiénes son ustedes. Así, a lo descarado. Porque la diplomacia no es como la gente se cree. Hay que ser educado, hay que ser culto. Pero cuando uno tiene que disparar, hay que disparar. Hay que disparar. No es para hacer chistes. Y entonces, el argentino, es que yo no lo soportaba, Carlos Ortiz de Rozas, y había un embajador mexicano que era hijo de alemanes, eso es otro desastre. Y así las cosas, Ricardo se retira, le dice que no a todo le dice que no. Y entonces los caribeños que eran una fuerza incipiente, recuerden que los caribeños del Caribe Oriental
hay un detallito, no son blancos rubios. Pequeño detalle. ¿Ah? Pequeño detalle. Le dicen, embajador de Argentina, usted parece que como que no entiende bien la cosa. El presidente de la asamblea es el que va a tomar la decisión. El presidente de la asamblea es de Argelia, de la Argelia de Boumediene y de Benbela. Había sido comandante guerrillero en la guerra por la independencia de Argelia. Era un tipo bien gracioso, era chiquitito, tipo espectacular. Y ustedes parece que no entienden la amistad que tiene ese embajador de Cuba con Bouteflika es superior a la de todos ustedes con Bouteflika. Es superior a la de todos ustedes. Y así las cosas, Estados Unidos, como le fracasó el operativito del Grula y del argentino, movió a Guatemala de los torturadores, a Guatemala de los Ríos Montt, creo que se llamaba aquel tipo, no me acuerdo bien. Y están en el plenario de la asamblea y yo estaba mirando desde la balconeta de la prensa. Yo era periodista de Claridad en Naciones Unidas, ¿verdad? Por supuesto. Y se le acerca un africano de mucho prestigio, de derecha extrema, anticomunista, pero de mucho prestigio, de Senegal. Se llamaba Medoune Fall. Y le dice a Ricardo en francés, porque el segundo idioma de Ricardo era francés, no era inglés. Le dice, embajador, usted y yo somos adversarios ideológicos, pero yo no voy a permitir que ese títere torturador del régimen de Guatemala entre al comité de 24. Usted me hace una seña y los votos que usted no tenga africanos, usted me avisa que yo se los garantizo. Y así fue, la historia es un poco más larga, porque además Bouteflika lo hizo de una manera magistral. Bouteflika se burló de los Estados Unidos desde la presidencia de la Asamblea General. Y Cuba fue electa miembro del Comité de 24 en diciembre del 74. Fíjense qué interesante, diciembre. Una de mis críticas más grandes, si no la más grande, que hemos cometido los puertorriqueños, es creernos que ir a Naciones Unidas es eso, ir a Naciones Unidas a dar un discurso que en estos momentos dura 6 minutos o 4, no me acuerdo si bajó de 6 a 4, y entonces la gente se cree de buena fe que se montan en un avión, van a Nueva York, se quedan 2 noches o una noche, hablan el lunes, regresan por la noche. Ay, yo fui a Naciones Unidas, yo hablé en las Naciones Unidas. Eso no le importa a nadie. Digo, hay discursos que hay intervenciones que son históricas, por ejemplo, la de nuestros presos políticos, como vimos hace como 10 o 12 años, cuando Carlos Alberto Torres llegó la primera vez a Naciones Unidas. Y se le pidió al presidente, que era un ecuatoriano, un hombre bueno, se le pidió que este joven acababa de salir de la cárcel, y el ecuatoriano le dijo, mire señor Carlos Alberto Torres, usted puede hablar aquí todo lo que usted quiera. Aquí estamos para escucharle. O como hizo una vez el que todavía creo que es el actual embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, el historiador Samuel Moncada, que la primera intervención que tuvo en la 4ª comisión, el equivalente al comité de 24, fue pedir un minuto de silencio
por todas las víctimas del coloniaje. Eso es, que yo sepa, la primera vez que ocurría en Naciones Unidas, que se pidiera un minuto de silencio en un cuerpo de Naciones Unidas. Así las cosas, también quiero, si puedo hablar un minuto más. Una vez estaba Isabelita Morales, la de Ceiba, el padre de casa. Rosado Morales, creo que era. Rosado Morales. Doña Isabelita, en aquella época se podía hablar todo lo que uno quisiera. No había limitaciones de 4 minutos ni de 6 minutos. Isabelita hablaba y hablaba y no paraba. Y yo le digo a Ricardo, Ricardo, mira, hay gente que están mirando, que están haciendo expresiones faciales, que doña Isabelita está hablando más tiempo de la cuenta. Y él mira, eso, déjala que siga hablando. Para que esta gente se entere lo mucho que ha sufrido el pueblo puertorriqueño. Fíjense con el desprecio que se refería a esta gente. ¿Por qué esta gente? Porque en la diplomacia hay mucha vida fácil. Hay muchos niños de papá y de mamá. Están en Nueva York. Están en el primer mundo. Eso ha cambiado un poquito, ¿verdad? Y hay gente que no tiene principio. A nosotros se nos escondían gente en el comité de 24. A nosotros se nos escondió un congolés de un gobierno revolucionario, el Congo Brazzaville, no el Congo de Leopold, no el Congo Kinshasa, que es el Zaire, el Congo popular. Había un diplomático que se nos escondió más de en una ocasión. Y hubo que recurrir a alta diplomacia. Hubo países que lograban cambios revolucionarios, pero eso no llegaba hasta Puerto Rico, no llegaba hasta Naciones Unidas. A mí me tocó, tuve, ¿verdad?, el honor. Estábamos con el compañero Baijés, que en paz descanse, en una reunión ministerial de los no alineados en Belgrado, que fuimos con el propósito de llegarle a los afganos, que acababa de haber un cambio revolucionario, no la gente esta de ahora, sino el gobierno que hubo antes de la invasión soviética, y el objetivo era llegar hasta el vicepresidente y viceprimer ministro, que él había tenido la destreza de organizar al Partido Comunista de Afganistán dentro del ejército del monarca. Imagínense si el tipo era inteligente. Y pedimos una reunión y le pedimos el voto y él nos dijo que no había ningún problema. Y le dijimos, viceprimer ministro, un momentito. Usted dice que no hay problema, pero allá en Nueva York usted lo que tiene es una serie de burócratas y buscones y vagos que no les importa nada. Necesitamos que usted dé órdenes estrictas de que aparezca el voto de Puerto Rico. Y aquel señor se quedó pensando, estábamos como debajo de una escalera en un hotelito de segunda categoría en Belgrado, y nos dijo, vamos a hacer una cosa. 10 días antes de la votación, ustedes envíenme un telegrama donde digan lo que a ustedes les dé la gana, pero que mencione la palabra Puerto Rico. Eso fue en el 78.
y llegamos a Puerto Rico, informamos, y la primera instrucción que yo recibí, fue: ese telegrama no puede salir desde San Juan, hay que tirarlo desde Naciones Unidas. Tienes que ir a Naciones Unidas y tirarlo desde las agencias entonces cablegráficas que estaban entonces en el tercer piso de Naciones Unidas, cuando existía aquel tercer piso que ya no existe. Y efectivamente hicimos eso. El telegrama se envió, yo no me acuerdo el texto, pero decía Puerto Rico, y el voto apareció. El voto de Etiopía tampoco daban cara, no daban cara, pero con un pequeño detallito. Dio la casualidad que Cuba tuvo que enviar una tropa internacionalista a defender a Etiopía de la invasión somalí por el área del Ogadén, que es un área grandísima, donde murieron muchos cubanos. Y muchos cubanos fueron enterrados en Etiopía y en otros lugares del África, en Nicaragua, por supuesto. Y entonces hubo un momento donde Fidel fue a Etiopía y en un avión volando de Addis Abeba a Adén, que entonces era Yemen Democrático, aliado nuestro, estado que ya no existe. Ese es otro tema, cómo han ido desapareciendo estados y gobiernos que no existen. O eliminan a los gobernantes o eliminan al Estado. Me refiero a Alemania Democrática, me refiero a Checoslovaquia, que ya no existe, ahora es República Checa, República Eslovaca, y así por el estilo. Y en ese avión, Fidel le preguntó a Mengistu Mariam, le dijo: Mengistu, ¿y Puerto Rico? ¿Para cuándo? Y el voto apareció. Y así por el estilo con el Congo. Cuando el Congo dio instrucciones estrictas que el congolés en la ONU no podía volver a irse de vacaciones a Canadá, que ese era el cuento que había. Eso fue en agosto, y en marzo asesinaron al presidente del Congo. Y es fácil, lo mataron. O sea, esto no ha sido fácil. Nosotros hemos luchado, nosotros nos tocó, a todos nosotros, a los menos jóvenes, nos tocó una cosa que se llamó la Guerra Fría. Y nos tocó un combate desigual. Y con lo que teníamos, hicimos lo que pudimos. Quienes fueron nuestros aliados, yo anoche, antes de anoche, corrigiendo el libro, a nosotros nos apoyó el campo socialista, un sector del nacionalismo latinoamericano y los países árabes y africanos más radicales. América Latina da vergüenza como los gobiernos de América Latina nos atendieron a nosotros desde la misma década, desde la misma fundación de Naciones Unidas, y en particular en el 53, y en particular en el 60, y en particular los dos miembros de América Latina que primero fueron miembros del Comité Especial de Descolonización. Particularmente los primeros dos miembros eran Venezuela y Chile, y Uruguay, perdonen, Venezuela y Uruguay. Y cada uno con sus contradicciones. Nosotros tuvimos aliados en América Latina, gente buena con nosotros, que favorecían la creación del Estado de Israel, que escribieron libros a favor de Israel. Claro, en ese momento, pues la lucha palestina, como que Palestina, ¿qué es eso de Palestina?
y los poquitos gobiernos árabes que habían eran títeres monárquicos inventados por las grandes potencias, en particular por Inglaterra. Al día de hoy, el mundo árabe sigue traicionando a Palestina. El único país que se mantiene relativamente firme es Siria, que paréntesis, Siria siempre nos ha apoyado, siempre, y nos ha apoyado con gente muy culta y muy solidaria, gente que se iban al palo, que no era boquilla, era comité especial, era asamblea general, eran las 2 veces que intentamos inscribir el tema de Puerto Rico como tema separado de la agenda de la asamblea general. Siria ha sido un gobierno solidario, pero volvemos a lo mismo. En Siria murieron cubanos en los altos de Golán, defendiendo la soberanía siria en las alturas de Golán, en el año 73. Pero Irak de Saddam Hussein nos apoyó, tanto diplomáticamente como no diplomáticamente. Nosotros tenemos, ¿verdad?, mi consejo personal, tenemos que ser muy cuidadosos en no seguir la vocinglería de los grandes medios de comunicación de Occidente y nos metemos en asuntos que no son de nuestra incumbencia. Les voy a dar un ejemplo bien polémico. El caso de Nicaragua. No hace tanto tiempo que un compañero puertorriqueño decidió salir del lugar donde estaba guardado. Yo me voy de aquí. Y pasó por Nicaragua, ¿verdad, Milagro? Tú sabes la historia, ¿verdad? Y en Nicaragua los estaba esperando la Interpol. Y la Nicaragua de Daniel Ortega protegió a ese compañero. Y lo protegió y le dijo: mi hermano, móntate en el avión, no te quedes aquí. Y entonces, pues, nosotros podemos filosofar todo lo que nos dé la gana de los derechos humanos, de la Carta de Derechos Humanos, miren, el trabajo internacional, uno tiene que saber cuál es lo que llaman en inglés en el ejército, cuál es el marching order, cuál es la orden que tú tienes, cuáles son las instrucciones que tú tienes. No te puedes poner a filosofar. Esto no es un congreso de filósofos de lo que tú crees que son los derechos humanos. Nosotros hemos tenido gente muy controversial. Bueno, yo tengo un discurso de Pol Pot en Naciones Unidas apoyando la independencia de Puerto Rico. Pol Pot de Campuchea, que eso fue un crimen, un genocidio, lo que ocurrió en Campuchea en la década entre el 76 al 78, donde un corillo alegadamente socialista decidió exterminar un sector del pueblo Khmer, hasta que los vietnamitas se tuvieron que meter. Y entonces la batalla era que los vietnamitas le violaron los derechos, le violaron la libre determinación del pueblo Khmer. Hermano, habían matado creo que a 3 millones de campucheanos a nombre del socialismo. Como me dijo a mí un periodista cubano, Ernesto Vera,
presidente de la OPEC, mirando el campo de concentración, me dijo: Anglada, esto es peor que Hitler. Y ahí me estuvo, y ¿por qué usted dice eso? Me dice: porque Hitler decía que estaba eliminando a una raza inferior. Esto que estamos viendo tú y yo en este campo de concentración, en Phnom Penh, en Kampuchea, se hizo a nombre del socialismo. Y no se me olvidará eso jamás. Entonces, hemos tenido gente que por Granada, se paró un día un tipo en la Asamblea General, un ministro del gabinete de Granada, que fue uno de los golpistas en contra de Maurice Bishop, de los que asesinó a Maurice Bishop. Bueno, pero tú no tienes un club de selección de a ver si yo te apruebo o no te apruebo. Tú tienes que vivir lo servido por lo comido. Así que la lucha diplomática, yo no le llamo diplomática, internacional, es una lucha hay que ser consistente. Tú no puedes ir un año a un país y al otro año, pues no vas porque ¿para qué voy a ir? Si es lo mismo, si no va a pasar nada. Ese cuento de que no hay que hacer tanto trabajo. Tú te comprometes con algo, tienes que mantenerte ahí como en el baloncesto. Lo que se llamaba antes, no sé ahora, hombre a hombre. Hombre a hombre y mirando la bola y mirando el canasto. O sea, no hay muchas otras maneras de hacerlo. Ser serio, la seriedad es importante. Una persona, un payaso, un borracho, un alcohólico, un jugador, como decíamos en Nueva York, tú no lo trosteas. Y si tú no lo trosteas, tú no vas a hacer nada con esa persona. Tú le das de lado. Es un trabajo bien serio. Hay que estudiar, hay que tratar de saber llevar una conversación. Hay que saber qué es lo que tú quieres mercadear. No es lo que a ti se te ocurra la noche antes. Es lo que se haya consensuado en el independentismo, ¿verdad? Que haya un sentido común de que todos estemos diciendo lo mismo. Todos diciendo lo mismo. Así que, en otras palabras, me ha tocado, ¿verdad?, esa experiencia. Estamos, yo creo que ante un cambio de época, una época de comunicaciones virtuales, y tenemos que pasarle el batón a las jóvenes generaciones para que continúen el combate, porque yo creo que lo más importante de todo es que a nosotros nos tocó la época de la opulencia del imperialismo norteamericano. Nos tocó la subida, nos tocó el cenit, ahora van para abajo. Ahora es que vamos a ganar. Lo que más me preocupa, y lo comentaba ahorita, es la creciente titerización o lumpenización de nuestra sociedad. Porque nosotros tenemos que tener, suponiendo que lleguemos a la independencia, que vamos a llegar, ¿con quién la vamos a hacer? ¿La vamos a hacer vendiendo droga? Robando, no trabajando. Claro, todo esto es bien polémico, estoy de acuerdo con eso. Con las castas gobernantes que hemos tenido por varias décadas,
Miren, ya yo no prendo la radio y yo participo en la radio, pero ya yo no soporto que me hablen más de una primaria, ni que me hablen más de que si aquel es mejor que el otro, y aquel es el otro y el otro. O sea, por eso es que ustedes se dan cuenta que he tenido la oportunidad parcial, ¿verdad?, en Fuego Cruzado. Mire, el jueves vamos a entrevistar por segunda vez a un compañero que se ha dedicado al tema del sin hogarismo, a los sin hogar, tratando de ir a cuestiones puntuales. Pero ustedes quizás se van a dar cuenta que este tema de las primarias y la candidatura de aquel y del otro y el otro y pelotadura, yo creo que tenemos que apoyar lo que se ha estado, ¿verdad?, trabajando, aquellos que puedan participar en el proceso electoral. Yo estoy planteando en la radio la experiencia mía. La experiencia mía es cuando lleguen las elecciones, vamos a dejar de hacer análisis y vamos a velar los votos. Vamos a matarnos en las rayas. Vamos a amanecernos. Con tal voto hay que estar yo no sé naranjito, pero hay que estar a las 6 de la mañana en la unidad electoral. Y hay que irse cuando nos podamos ir, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Y hay que contar los votos de los encamados en la égida. Porque sabemos, mi opinión, ¿verdad?, por estar equivocado, que el sector más, vamos a decir, encamado, más frágil de la sociedad, va a votar a favor del PNP. Pero no le hagamos el trabajo fácil. No se lo hagamos. Vamos a irnos palo a palo. Ellos tienen a favor de ellos los destaques esos del gobierno. Que eso es corrupción. Eso es corrupción. Porque por décadas los trabajos del gobierno estuvieron excluidos al independentismo. Nosotros fuimos excluidos por décadas y décadas. Se colaba un maestro, ¿verdad?, un trabajador social, pero en términos numéricos fuimos discriminados por más de medio siglo. Pero vamos a pelearle el voto a voto, excepto aquellos que tengan alguna cuestión de principio, pues eso es aparte, que ayuden de otro modo. Pero yo lo que les convoco es que no le hagamos el trabajo fácil. Y tenemos la coyuntura, ¿verdad?, la hipótesis de que podemos hacer una diferencia el año que viene. Finalmente, y les prometo que termino, los puertorriqueños somos muy dados, o hemos sido muy dados, a que como tenemos la razón, como somos patriotas, como nos tienen que dar la independencia, como nos ampara el derecho internacional, pues no hay que hacer más nada. Y lo otro es que Estados Unidos está loco por darnos la independencia de Puerto Rico. Cuidado. Tenemos que contar. O sea, el país que usted me diga, llega el momento que tú tienes que preguntar, bueno, dime los números, ¿cuáles son los números? Dame números. No tiene que ser el 50%. Si es el 40%, el número que sea es bueno. A nosotros tuvimos que luchar por más de medio siglo con 3%, 3,5%, 4%, y teníamos que hacer el trabajo internacional y no podíamos mentir. Pero vamos a hacerle el trabajo difícil a esta gente. Bueno, nada, yo gracias.
¿Y el libro? Usted dice, este me lo regalaron los compañeros. Este es de Ramón Luis Acevedo, que sabemos quién es, ¿verdad? Pero además él es una autoridad en don Emilio Delgado, que es uno de los héroes nuestros, que no han sido honrados adecuadamente. Pero yo le voy a sacar algo a esto, no se preocupen. Bueno, gente, queremos agradecer sobremanera a todos los participantes. Otoniel llegó aquí sabiendo sus limitaciones, queremos reconocerlo. Mi pana Yamiro que llegó, se me quedó allá atrás, pero es parte de la emoción. Pero queremos agradecerle a Rafi esa excelente participación sobre la lucha de la independencia en el contexto internacional, porque fue marcada en experiencias y en vivencias, anécdotas, que nos dio otro ámbito que no conocíamos de ese trabajo arduo, difícil, comprometido y complicado que se tiene a nivel internacional. Pero queremos agradecerle esa magistral participación y que lo volvamos a tener en una próxima ocasión. Así que con esto, compañeras y compañeros, agradecemos nuevamente a todos los que se han ocupado en allegarse hasta aquí. Que pasen buenas noches y que viva Puerto Rico libre. ¡Que viva! Un trabajo día a día hasta que consigamos esa anhelada libertad y independencia de nuestra patria.